Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Continuamos en esta mañana nuestro estudio sobre el mensaje a las iglesias de Asia Menor y hoy estamos avanzando en el estudio de la iglesia de Filadelfia. La semana pasada estudiamos la introducción sobre la iglesia de Filadelfia y aprendimos cosas muy importantes sobre Filadelfia. Una de ellas es que Filadelfia significa amor fraternal o el amor entre hermanos, que es una de las iglesias que no recibe censura o que no recibe reproche dentro de todas las otras iglesias de Asia Menor. Todas las iglesias habían recibido promesas, pero también severas exhortaciones y unas reprimendas muy fuertes. Pero la iglesia de Filadelfia es una iglesia que no va a recibir reproche. Parece ser que es la iglesia que más se acerca a la voluntad o al plan o al propósito del Señor para la iglesia. Nosotros podemos entender entonces que Filadelfia es una ciudad construida para cumplir un propósito. Y el versículo que nos ocupa hoy es el número 8, que dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El título para la enseñanza de esta mañana es He abierto la puerta, para nosotros pensar un poco en lo que eso significa. Nosotros hemos estudiado a lo largo de este libro de Apocalipsis que cada uno de los ejemplos o los símbolos o las metáforas que se presentan en el libro de Apocalipsis no son gratuitas, es decir, no son casuales, sino que tienen un propósito. Entonces, este ejemplo que el Señor va a usar tanto en el versículo 7 como en el versículo 8, que es el ejemplo de la puerta y el ejemplo de la llave, son símbolos muy significativos para nosotros, para el entendimiento del mensaje. El versículo número 7, el texto dice: y tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y en el versículo que nos ocupa hoy dice: y tengo una puerta abierta delante de ti, el cual nadie puede cerrar sino el Señor, o nadie puede abrir sino el Señor. Estamos usando en los dos textos el mismo símbolo, que es el símbolo de la llave y el ejemplo o la metáfora de la puerta. ¿Qué significa esto? Hace 8 días se explicó ya el tema de la llave, que significa la llave de la autoridad que tiene Jesús, que significa la llave de la dinastía davídica o del trono estable y duradero que Jesucristo representa y que viene desde el linaje de David, y que solo a través de esa dinastía o de esa monarquía que Jesucristo cumple nos da un trono estable y un reino duradero. Y en el versículo de hoy vamos a hablar de una puerta. Es interesante porque vamos a unir estos dos ejemplos, el ejemplo de la llave y el ejemplo de la puerta. Y por supuesto que son dos ejemplos que no se pueden separar, porque la llave sirve para abrir, en este caso para abrir una puerta. ¿Qué haríamos nosotros con una llave si no tenemos la puerta? ¿O qué haríamos con una puerta cerrada si no tenemos la llave? Pero el texto es tan evidente que nos permite entender una relación muy interesante entre quien tiene la llave y la puerta y quien tiene la autoridad para abrir la puerta, en este caso Jesucristo. A modo de introducción, nosotros podemos recordar que Filadelfia es un paso obligado entre ciudades de la región. Filadelfia fue una ciudad nueva, construida recientemente para la época, a diferencia de la mayoría de las ciudades. De todas las ciudades de Asia Menor, Filadelfia era la ciudad más joven, construida, era la ciudad más nueva, y había sido construida para ser como un paso obligado entre dos lugares, entre dos regiones. Era una ruta comercial, era una ruta de correos obligada, pero también se llamaba a sí misma la ciudad de las oportunidades. Filadelfia fue considerada la puerta de las oportunidades de Asia Menor. Se le consideraba la puerta de Atenas o la Atenas de Asia, pero se le consideraba también una puerta abierta para múltiples oportunidades, es decir, era un paso obligado. Y quien pasaba de un lugar a otro se le abrían la puerta de las oportunidades. Filadelfia era considerada una ubicación estratégica y una puerta especial para oportunidades de comercio y de cultura especialmente. Se cree firmemente que Filadelfia fue construida para ser la puerta que abría la oportunidad para la cultura griega y para la cultura romana.
Filadelfia fue construida para ser una puerta donde se divulgaba toda la cultura grecorromana en la región y para ejercer una labor de influencia con esa cultura en todo el sector. Por eso Filadelfia tiene un lugar muy importante. Su importancia no es comercial, ni política, ni religiosa. Su importancia básicamente es porque es una puerta cultural y es una oportunidad. Quien llegaba a Filadelfia se le decía, usted llegó a la ciudad de las oportunidades. Usted tiene una puerta abierta a las oportunidades. Muchos de nosotros sabemos que en nuestro país hay ciudades que dan grandes oportunidades de negocio o de estudio. Por ejemplo, Bogotá es considerada una ciudad de oportunidades. Muchísimas personas llegan de las regiones a la ciudad. ¿Y qué llegan diciendo? Vengo a ver qué oportunidad tengo de trabajo o de estudio, o vengo a ver qué oportunidad se me presenta aquí para desarrollarme. Filadelfia era una puerta a las oportunidades y esa es una de las razones por las cuales se va a usar en este texto la metáfora de la puerta. He puesto ante ti una puerta abierta. Filadelfia era una puerta abierta para oportunidades de cultura, de desarrollo, de educación y también de intercambio entre regiones. Yo quiero que nosotros leamos unos textos que yo tengo aquí en mis apuntes y esos textos tienen que ver con una puerta abierta que los creyentes también necesitamos y debemos valorar y apreciar. Segunda de Corintios 2:12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Y luego en 1 Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Y luego en Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo, Bernabé y otros de los discípulos reconocieron que el Señor es el único que abre la puerta de las oportunidades y el único que la puede cerrar. Y en estos textos que hemos leído, Pablo se regocija porque el Señor les abrió la puerta en algunas ciudades, en Troas, en Filipos, en otras ciudades como Tesalónica, para predicar el evangelio. Queridos hermanos, lo que el texto nos va a decir en esta mañana es que el Señor Jesús, que tiene la llave de la autoridad, que representa la autoridad única y exclusiva, Él es la puerta y Él es el que abre la puerta de cualquier oportunidad para nosotros. Y yo quiero que en esta mañana, usando este título como guía, he abierto la puerta, podamos analizar 3 oportunidades que Dios nos da a los creyentes. Y yo voy a usar hoy en esta mañana ese término oportunidades. Posiblemente es un término que se usa mucho en el sector de los negocios, en el sector del comercio, en el sector de los multiniveles, donde le dicen, usted puede tener su propia oportunidad, usted puede crear su oportunidad, tiene una oportunidad de negocio. Hoy vamos a hablar de que esas oportunidades que Dios nos da en su palabra no son oportunidades que yo genero o identifico o establezco, sino son oportunidades que Dios mismo provee y nos da por su gracia. Todo viene por la gracia de Dios. Lo hemos ido entendiendo por el Evangelio y hemos visto la gracia de Dios al permitirnos entender que Él es la puerta y que Él no solamente es la puerta, sino que Él es el que nos permite entrar por la puerta y disfrutar todos los beneficios que hay al estar pasando la puerta. En primer lugar, yo quiero que hablemos de una puerta que los creyentes en Filadelfia estaban disfrutando y es una puerta que ustedes y yo también disfrutamos y es la puerta del servicio. El texto comienza diciendo, yo conozco tus obras. Y recuerden, querida iglesia, que esa es una frase común que se reitera en el mensaje a las iglesias. He aquí, yo conozco tus obras. En otros textos, al mensaje a otras iglesias, el Señor dice, yo conozco tus obras, y punto seguido comienza a denunciar sus obras que no son buenas. Pero en el caso de Filadelfia, el Señor no va a hacer censura de las obras, sino que sencillamente dice, yo conozco tus obras, y luego va a honrar o a felicitarles porque ellos realmente tienen obras que son aceptables delante del Señor. Yo conozco tus obras. En otras oportunidades hemos dicho que esta expresión, que tiene que ver con el conocimiento pleno del Señor, habla de algunos aspectos del carácter de nuestro Dios.
Esos aspectos del carácter tienen que ser su pleno conocimiento o su omnisciencia, tiene que ver con su omnipresencia, porque Él está presente en medio de su iglesia, tiene que ver también con su control soberano y perfecto, porque nada de lo que está sucediendo en la iglesia de Filadelfia es desconocido a los ojos del Señor, o al entendimiento del Señor. Comienza diciendo, yo conozco tus obras. ¿Cuál es la primera puerta que Dios ha abierto para que los creyentes de Filadelfia caminen por ella? La puerta del servicio, la puerta de las obras, la puerta de poder contribuir en la iglesia en algunas tareas o algunos deberes. Y esto que estamos diciendo aquí es importante, porque cuando nosotros decimos, o mejor, afirmamos lo que dice la Escritura, que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, no estamos negando las obras. Porque en algunos contextos se puede entender que si la salvación es por gracia y no es por obras, entonces no obremos porque es por gracia. Pero no es eso lo que dice la Escritura. Lo que la Biblia dice es que la salvación es por gracia 100%, pero que una vez nosotros somos salvos, ¿qué debemos hacer? Obrar en consecuencia a la salvación que hemos recibido. El Señor en ningún momento de la Escritura dice que está prohibido obrar, o que las obras se nos cuentan a nosotros como pérdida, o que se nos cuenta como desconocimiento de la doctrina. Por el contrario, el Señor ve nuestras obras y premia nuestras obras y bendice las obras de su pueblo que son hechas de acuerdo a la fe que viene de Dios. Los creyentes en Filadelfia no estaban de brazos cruzados. Y esa es una aplicación muy importante que podemos aprender hoy. Los creyentes en Filadelfia no eran negligentes. Estuvimos hablando en la escuela dominical sobre la diligencia. La mano del diligente prospera. El corazón del diligente prospera, dice la Escritura. La diligencia tiene que ver con las obras, tiene que ver con las acciones, tiene que ver con los deberes, con las tareas que nosotros ejecutamos en la obra del Señor. No vayan a pensar, queridos hermanos, que Dios los salvó para estar pasivos, o para estar quietos, o para ser negligentes. Eso es una desproporción en el mensaje. No vayamos a pensar que Dios nos salvó para cruzarnos de brazos. No pensemos eso, porque eso es un error en cuanto a la doctrina que nosotros hemos entendido, que es la doctrina bíblica. La Biblia lo que afirma es que el Señor nos salvó y nos abrió la puerta del servicio, para que nosotros sirvamos, para que nosotros obremos. Ustedes se habían puesto a pensar que si podían participar de una iglesia y Dios le daba la fe verdadera, ustedes podían ser útiles en una iglesia en la construcción del reino de Dios. ¿Ustedes les pasó por la mente antes de conocer al Señor eso? Que ustedes podían ser útiles en la iglesia y poner piedras vivas en la construcción de un edificio. Probablemente ninguno de nosotros pensamos eso. Es probable que algunos de nosotros inclusive pensamos que no serviríamos para nada, que nunca serviríamos para nada. Teníamos tantos miedos, tantos temores, tantas frustraciones, tantas angustias que nosotros pensamos que nunca podríamos ser útiles para nada. Posiblemente eso nos lo reforzaron en nuestra casa, en la formación de casa o en el colegio, que usted no va a servir para nada. Pero una vez el Señor nos dio la fe verdadera, nos dio el Evangelio, nos abrió una puerta extraordinaria. Esa se llama la puerta del servicio. Es decir, Dios te salvó no solamente para que tú disfrutes de su conocimiento, sino para que tú disfrutes sirviéndole. ¿Qué cosas puedes hacer tú para Dios? ¿Cómo tú sabes que Dios te abrió la puerta del servicio? Lo sabes porque te dio dones. Porque no solo te regeneró, sino que te dio dones. ¿Qué dones te ha dado el Señor para que tú le sirvas? Tú no puedes decir, yo no tengo nada con qué servir al Señor. Porque si tú dices eso, estás negando la providencia de Dios en capacitarte, dándote dones, habilidades, dándote talentos para que tú puedas ser útil en la obra del Señor. Ahora, no siempre nosotros podemos servir en los dones que pensamos que tenemos, pero siempre podemos servir en los dones que Dios nos ha dado. ¿Ya ustedes identificaron cuáles son sus dones? ¿Ya ustedes saben en qué le pueden servir al Señor en esta iglesia? Nosotros a veces tenemos la tendencia, es una tendencia pecaminosa por la cosmovisión del mundo, que solo queremos o debemos servir en cosas donde somos notorios o visibles. Pero la Biblia nos dice que hay muchas áreas en las cuales podemos servir donde probablemente no somos vistos por las personas y no somos honrados, pero ¿saben quién ve?
nuestro Dios. Ahora, a mí me parece muy importante esta cláusula del texto donde dice, yo conozco tus obras. Imaginémonos que probablemente muchos hermanos en Filadelfia estaban haciendo pequeñas cosas en la iglesia y nadie les había reconocido eso que estaban haciendo. Imaginémonos que en cualquier casa, bueno, en cualquier iglesia o lugar, hay muchas cosas que se hacen que pasan desapercibidas. Por ejemplo, si tú limpias el polvo en la casa, ¿quién lo nota? Si tú cambias las sábanas en tu casa, ¿quién lo nota? Si tú sacas la basura, ¿quién lo nota? Nadie lo nota. ¿Qué sería lo que se notaría en la casa si cambiamos de color de la casa, la pintura, ¿cierto? O se ponen unos muebles nuevos, entonces eso sí, cualquiera que llegue a la casa, ¡ay, qué bonitos muebles tienes! Felicitaciones. Pero hay muchas cosas que no se notan, ¿sí? Que pasan desapercibidas. Ahora, ¿eso hace que sean menos importantes? No son menos importantes el hecho de que no sean obras tan notorias. En la iglesia pasa de igual manera, queridos hermanos. Hay muchas obras que probablemente nadie las nota, que probablemente tú las hiciste, u otro las hizo, o yo las hice, y nadie las percibe. Hay pequeñas cosas que se hacen, como poner una luz, como limpiar, como organizar algo que estaba dañado, que nadie lo nota. Pero si cambiamos el tapete acá del frente, ¿será que alguien lo nota? Se nota, ¿cierto? Desde que llegamos decimos, cambiamos. Pero hay cosas que no se perciben. Ahora, el hecho de que no se perciban, ¿significa que Dios no las ve? ¿O significa que no son importantes? El texto lo reitera en todo el mensaje a las iglesias, yo conozco tus obras. Ahora, queridos hermanos, para reflexionar, ¿qué es más importante para nosotros, en términos prácticos? ¿Que alguien reconozca lo que nosotros hacemos o que Dios lo vea y lo reconozca? ¿Qué es más gratificante y más satisfactorio para nosotros? ¿Que alguien nos dé una palmada en el hombro y nos diga felicitaciones, lo haces bien? ¿Es muy valioso lo que tú haces? ¿O que Dios vea lo que nosotros hacemos por gracia y que Él nos honre en su presencia? La respuesta es muy evidente, ¿cierto? La iglesia de Filadelfia era una iglesia que probablemente no estaba siendo tan perseguida como la iglesia de Sardis o la iglesia de Pérgamo. Pero pese a que no estaba siendo perseguida, era una iglesia muy pequeña. Era una iglesia muy débil. Era una iglesia que no tenía grandes cosas y grande infraestructura, ni era muy notorio lo que ellos hacían o promovían. Sin embargo, lo poco que ellos hacían estaba siendo visto por el Señor. Hermanos, esto es una cosa extraordinaria. Y nosotros debemos poner nuestro corazón en este mensaje para poder entender que lo que Dios nos ha puesto para hacer, debemos hacerlo. Sea visto o no sea visto por los seres humanos. Sea reconocido o no, pero Dios nos puso a hacerlo, hagámoslo. Por ejemplo, las madres que dedican tanto tiempo a cuidar a sus hijos, ¿quién nota eso? No se percibe, ¿cierto? Pero si el niño sale sin peinarse, ¿se percibe o no? ¿Y qué se dice de esa mamá? Pero ella lo puede cuidar noches enteras y nadie lo percibe. Sus desvelos, sus trasnochas, sus esfuerzos limpiando, organizando. Pero el día que el niño está enfermo, ¿qué dicen todas las demás mamás? Es que usted no lo cuidó y por eso se le resfrió. ¿Sí me hago entender? Y así sucesivamente. Porque nosotros somos dados a ver cosas y a valorar cosas que no son las mismas que Dios ve y valora. El texto nos está dando esperanza y diciéndonos que una vez el Señor nos trajo a su presencia, nos abrió una puerta. Y esa es la puerta del servicio. Tú tienes la oportunidad, aquí en el lugar donde Dios te lleve como iglesia, de servir al Señor. ¿En qué le puedes servir? En los dones que Dios te ha dado. La Biblia dice, el que sirve en servir, el que exhorta en la exhortación, el que enseña en la enseñanza, y cada uno según los dones que ha recibido del Señor, debe ministrarlo con gratitud y con disposición, porque el Señor te abrió esa puerta. ¿Quién te la puede cerrar? Nadie te puede cerrar esa puerta que Dios te abrió para que tú le sirvas en la iglesia local. Así que si tú no estás haciendo algo en la iglesia, cumpliendo alguna tarea, alguna función, algún servicio, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que tienes, es una puerta que Dios te abre para que le sirvas y de esa oportunidad de servicio también
vienen bendiciones para otros de engrandecer la obra del Señor. Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. En términos del servicio podemos decir que la puerta que Dios te ha abierto, nadie te la puede cerrar. Es decir, eso que Dios te llamó para hacer es tu obligación, es tu oportunidad, es tu privilegio y nadie más va a hacer lo que tú estás haciendo. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y en Hebreos 10:19-25 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo les quiero hacer una pregunta directa. ¿Qué están ustedes haciendo en la iglesia? Como acciones de servicio. ¿Están haciendo algo? ¿Han podido identificar algunos dones y algunas acciones y tareas para hacer? Es importante que lo podamos hacer. Si no lo hemos hecho, pidámosle al Señor que nos ayude y que nos muestre o nos indique qué podemos hacer en la iglesia. Porque de ese servicio también podemos dar testimonio a otros y engrandecer a nuestro Dios. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual no puedes cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice el texto, y luego continúa ahí expresando esa verdad de lo que está sucediendo en la iglesia. Una de las realidades que la iglesia de Filadelfia está pasando, que es una realidad conocida a los ojos del Señor, es que la iglesia tiene poca fuerza. Y esa es una verdad muy importante. Esa es una verdad muy importante para enseñarnos algunas verdades. Por ejemplo, si uno tiene poca fuerza, ¿puede abrir una puerta o no? No, ¿cierto? Porque tiene poca fuerza. Si uno tiene poca fuerza, ¿tiene muy buenas oportunidades para hacer algo? No, porque tengo poca fuerza, porque soy débil, o porque no tengo las habilidades o los dones o la fortaleza para hacerlo. La Biblia es tan extraordinaria, nuestro Señor Jesucristo, al describir lo que está sucediendo dentro de la iglesia de Filadelfia. El Señor conoce todas las obras que están haciendo, muchas de ellas insignificantes o invisibles a los ojos de muchos, pero el Señor reconoce una gran limitación que tiene la iglesia de Filadelfia. Esa limitación que tiene es que la iglesia posee poca fuerza. ¿Qué puede significar esa verdad? No sabemos a ciencia cierta qué significa esa verdad de tener poca fuerza, pero podemos deducir por todo el contexto del pasaje que probablemente poca fuerza signifique que eran pocos los creyentes de esa iglesia. Que poca fuerza era que no era una iglesia fuerte, es decir, numerosa, con buena membresía y con familias estables y comprometidas y firmes, sino que eran pocos los creyentes, tenían poca fuerza. Algunos estudiosos dicen que probablemente poca fuerza significa que la iglesia estaba constituida por personas pobres económicamente, y al ser pobres económicamente también tenían pocas posibilidades de invertir y desarrollar y hacer que la iglesia se fortaleciera. Otros dicen que probablemente la iglesia estaba constituida por personas que habían salido de la esclavitud y al salir de la esclavitud no tenían toda la fortaleza y el poder para ellos desarrollar la iglesia. Lo que la Biblia sí dice es que la iglesia tenía poca fuerza, es decir, pocas posibilidades. No tenía la fuerza y la capacidad que tenían las otras iglesias de Asia Menor. No tenía la fortaleza que tenía la iglesia de Éfeso o la iglesia de Esmirna, que frente al sufrimiento se habían mantenido firmes. Era una iglesia pequeña, era una iglesia débil y era una iglesia que al ojo de los demás tenía pocas oportunidades. Esto nos enseña cosas importantes, queridos hermanos. Una cosa importante que podemos aprender de esta verdad es que aunque la iglesia sea pequeña en número y en fuerza, el Señor ve lo que está sucediendo dentro de ella.
Nosotros vivimos hoy en día en un afán desenfrenado porque las iglesias crezcan y comparándonos en cuanto a la membresía. Ese es un afán desenfrenado, malsano. De hecho, ¿cuáles son las iglesias más conocidas en la ciudad? Las grandes iglesias, ¿cierto? Los grandes movimientos, porque tienen poder para hacer publicidad, porque paralizan el tránsito en los sectores donde se reúnen, porque todo el mundo las conoce. Cuando ustedes van a otras ciudades y hablan sobre las iglesias en la ciudad, siempre los puntos de comparación son las grandes iglesias, porque son las iglesias que se conocen. Pero la iglesia de barrio, ¿quién la conoce? La iglesia de la esquina, la iglesia que queda en el lugar donde es difícil acceder, ¿quién la conoce? La iglesia pequeña, la iglesia que no tiene la fortaleza económica o en su infraestructura o en su local o en su membresía, es una iglesia de poca fuerza. La pregunta es, ¿el hecho de que sea una iglesia pequeña hace que no sea una iglesia verdadera? El hecho de que sea una iglesia con pocas personas o pocos miembros o con poca infraestructura hace que no sea una iglesia vista por Dios y evaluada y considerada por Dios. La respuesta es no, porque aunque sea una iglesia pequeña, ¿qué dice el Señor? Yo conozco tus obras y sé lo que sucede allá. Y es una forma de dar valor y dar dignidad a una iglesia y también a ministerios. Ahora, yo no estoy diciendo que propendamos por tener iglesias pequeñas siempre. Si Dios da el crecimiento, debemos estar agradecidos con el crecimiento. Pero lo que estoy diciendo es que no siempre nuestro mayor interés debe ser el crecimiento numérico o el crecimiento en infraestructura. Aunque tienes poca fuerza, tengo una puerta abierta para ustedes. Queridos hermanos, el Señor no solamente conoce lo que hacemos y no es visible para otros, sino que también conoce todas nuestras limitaciones. ¿Cuántas limitaciones tienes tú para hacer las cosas? ¿Cuántas carencias tienes tú para hacer las cosas y para cumplir el deber que Dios te ha dado? Quizás todos los que están aquí en esta mañana han tenido que, por la gracia de Dios, sobreponerse a muchísimas limitaciones y carencias y obstáculos para poder estar aquí. ¿Es así o no? Probablemente muchos de ustedes tienen que sobreponerse a temas de salud y tienen que luchar y esforzarse porque tienen serias limitaciones en su salud. Pero pese a eso, el Señor les ha abierto la puerta del reino. Posiblemente muchos de ustedes han tenido que sobreponerse a serias limitaciones económicas para poder estar hoy acá, para poder tener lo de su transporte, poder tener cómo llegar acá en esta mañana. ¿Quién conoce eso? Nuestro Dios. Solo el Señor sabe cuán poca fuerza tienes, o cuántas limitaciones, o cuántos obstáculos, o cuántas adversidades se le presentaron en esta semana, en cuanto a su fe y en cuanto a su obediencia en las cosas del Señor. El Señor conoce y dice, yo conozco que tienes poca fuerza. Miren, queridos hermanos, esta descripción es una descripción que nosotros no quisiéramos encontrar de parte de Dios para nosotros. Nosotros quisiéramos que el Señor nos observe y que no nos dijera que tenemos poca fuerza, sino que tenemos mucha fuerza. Nosotros quisiéramos que el Señor nos observe y que en su diagnóstico la conclusión sea, he aquí que eres fuerte y valiente y poderoso y tienes muchas posibilidades. Pero el Señor a veces cuando nos observa ve todo lo contrario. Y eso tiene que ver con una doctrina importante que nosotros hemos creído, que está muy sustentada en la Escritura, que es la doctrina de la incapacidad total humana, o la inhabilidad total humana, o la depravación. Miren, queridos hermanos, el humanismo, ¿qué es lo que hace? Nos exalta, ¿cierto? Tú puedes, descubre el campeón que hay en ti, tú eres valiente, eres poderoso, tienes capacidades, eres lo mejor. El humanismo todo el tiempo nos alienta. Parece que el humanismo fuera como una tribuna, ¿cierto? Elevando una barra, coreándonos todo el tiempo, diciéndonos, tú puedes, dale, ánimo, todo lo puedes hacer en tus fuerzas. Pero ¿saben qué nos dice el Evangelio? Es todo lo contrario. Y eso probablemente no nos guste a nosotros los seres humanos, porque a nosotros nos gustaría que todo lo que nos rodea nos diga, tú puedes. Y todas las condiciones están dadas para que lo logres. El Evangelio nos dice, tú tienes poca fuerza, por no decirnos ninguna. ¿Qué hacemos nosotros con poca fuerza?
No sé si a ustedes les ha pasado cuando tienen muchas cosas para hacer, pero se sienten tan cansados o tan agotados que uno termina no haciendo nada en el día. Que uno dice, tengo tanto para hacer, pero me siento tan agotado. Voy a descansar un poquito. Y terminan todas las cosas ahí porque uno dice, no tengo las condiciones. Me siento con fatiga, me siento sin fuerza, me siento sin aliento. No tengo condiciones para hacer eso. Yo sé que a los jóvenes no les pasa eso. Pero a nosotros los que ya vamos pasando la barrera de los 40 nos pasa mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos las fuerzas que teníamos cuando éramos más jóvenes. La vitalidad, la energía, el empuje. ¿Y cuál es la conclusión? Tienes poca fuerza. Pero miren lo interesante, queridos hermanos. Porque el versículo dice, tienes poca fuerza. Pero aunque tienes poca fuerza, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Y yo quiero que hablemos en esta oportunidad, no de la puerta del servicio, sino de la puerta del reino. ¿Quién es el único que puede abrir la puerta del reino de los cielos? El Señor. ¿Quién es el único que puede abrirnos la puerta y decir, entra, porque ahora tú eres mi hijo y yo soy tu padre? ¿Quién es el único que puede y pudo abrir y mantener abierta la puerta del reino? Jesucristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, será salvo. Entrará y hallará pastos. Jesucristo no solamente abre la puerta, no solamente tiene la llave, sino que Él mismo es la puerta. Y Él es la puerta para el reino de los cielos. Queridos hermanos, ni tú ni yo hubiésemos podido entrar por la puerta del reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque tenemos poca fuerza. Es decir, porque somos incapaces. Nuestra incapacidad comprobada nos hace, nos limita o nos imposibilita entrar por la puerta del reino de los cielos. Y este es un punto importante en cuanto a la doctrina nuestra. Recuerden que nosotros creemos en la soberanía de Dios en la redención. Nosotros creemos que ningún ser humano por sí mismo elige salvarse. Que ningún ser humano por sí mismo tiene la fuerza o la capacidad o la destreza de poder acceder a Dios. Nadie puede decir, yo busqué a Dios, yo creí en Él y yo entré por la puerta. Todos tenemos que decir, el Señor me abrió la puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Es así? Y la pregunta es, ¿el Señor les abrió la puerta a ustedes? ¿Por qué tuvo que el Señor abrirnos la puerta? Porque nosotros no podemos abrir la puerta, porque somos totalmente incapaces y porque nosotros tenemos poca fuerza aún siendo creyentes. No tenemos las fuerzas ni las condiciones para poder cumplir con las demandas del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué más el Señor nos abrió la puerta? Porque la Biblia dice que la puerta solo la puede abrir Dios y porque la puerta es estrecha. Las puertas anchas nosotros las podemos abrir, porque las vemos desde lejos y nuestro corazón camina rápidamente a entrar por esas puertas. Por ejemplo, ¿quién les abrió la puerta a ustedes del pecado? ¿Qué dice la Biblia? Nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón nos abre todo el tiempo puertas para pecar, para la ambición, para el materialismo, para la codicia, para el desamor, para la destrucción. Nuestro corazón siempre abre puertas. Pero hay una puerta que solamente Dios abre y ninguno puede cerrar. Y es la puerta del reino de los cielos. Y esa puerta la abre nuestro Señor Jesucristo. Él nos abrió la puerta. Aunque tienes poca fuerza, he puesto delante de ti una puerta abierta. Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, esa referencia del texto aquí, del texto de Apocalipsis, tiene que ver con una circunstancia que estaba pasando dentro de la iglesia, que el próximo domingo vamos a desarrollar más ampliamente, y es que habían unos falsos judíos dentro de la iglesia, que se llamaban ser judíos y no lo eran. ¿Qué hacían esos falsos judíos con los creyentes en Filadelfia? ¿Qué era lo que ellos estaban pretendiendo hacer? Cerrarle la puerta a los creyentes. Cerrándole la puerta a los creyentes y diciéndoles que usted no tiene, es que usted no puede, es que usted no tiene las condiciones, cerrándole la puerta y excomulgándolos, pero el Señor les ratifica, he aquí que yo soy la puerta
y yo les abrí la puerta a ustedes, y no puede haber ningún judío, ni ningún gentil, ningún falso creyente que pueda cerrarle la puerta del reino de los cielos, porque es la puerta que yo abrí y nadie cierra. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha. La pregunta es, ¿usted pudo entrar por esa puerta estrecha? ¿Alguien puede entrar por la puerta estrecha? ¿Sí o no? La Biblia dice, si Dios no nos trae, ninguno de nosotros puede entrar por la puerta, porque ni conocemos esa puerta, ni podemos entrar por ella, ni queremos hacerlo. Pero el Señor ya le abrió a esta pequeña iglesia la puerta del reino de los cielos y la oportunidad de llamarse hijos de Dios. En Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y luego en Lucas 11:52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y luego en Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Queridos hermanos, el Señor Jesús, soberana y fielmente, siendo el Cordero vencedor, abrió la puerta a los creyentes del reino de los cielos. No solamente la oportunidad de servir en una iglesia local, sino la certeza de que nosotros pertenecemos al reino de los cielos y que estamos fijos y fuertes y fortalecidos en Él para poder servirle. La parte que continúa del texto dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El texto termina hablando de otra oportunidad u otro privilegio que tienen los creyentes en la iglesia de Filadelfia. Y esa oportunidad o privilegio tiene que ver con una oportunidad que ellos han tenido y de la cual han testificado, y es de guardar la palabra sin negar el nombre del Señor. En los mensajes anteriores se había hablado de retener la palabra. ¿Sí? He aquí, retengan la palabra, pero en esta oportunidad no se llama la atención a la iglesia a retener, sino que dice: he aquí que ustedes han guardado mi palabra. ¿Eso qué significa, queridos hermanos? ¿Qué significa guardar la palabra? Significa creer, significa atesorar, significa obedecer, significa tener en alta estima la palabra de Dios y preservarla y guardarla como un tesoro en nuestro corazón. Pero también dice: y no has negado mi nombre. Nosotros en el mensaje a la iglesia de Sardis hablamos de lo importante que es confesar el nombre del Señor, ¿sí? Y el Señor a la iglesia de Sardis les llama la atención y les dice: confiesen mi nombre, no se atemoricen, no se avergüencen. Pero a esta iglesia de Filadelfia los exalta o los honra, los felicita diciéndole: he aquí que ustedes han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Y eso es un contraste muy grande, porque siendo de pocos y con poca fuerza, no han negado el nombre del Señor. ¿Qué habían hecho otras iglesias que eran más grandes? Eran grandes y fuertes, pero habían negado el nombre del Señor. No siempre es garantía ser muchos. No siempre es garantía tener grandes sedes o infraestructuras. La garantía que nosotros tenemos es la bondad de Dios en nuestros corazones, que aunque seamos pocos, o aunque seamos débiles, o aunque seamos insignificantes, el Señor nos permita mantenernos en la sana escritura, en la sana doctrina. Esa es la garantía que podemos tener. No es garantía ser pocos o ser muchos. ¿Cuál es la garantía? La palabra del Señor obrando en nuestros corazones. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, hermanos queridos, lo extraordinario de este diagnóstico que el Señor da a la iglesia. Y yo quiero que nosotros entendamos eso, que el diagnóstico que vale la pena es el que hace Dios de nosotros, no el que hacemos nosotros. Si yo hago un diagnóstico de mí mismo, tengo dos opciones: o me exalto desmedidamente porque tengo un concepto mayor de mí mismo, o tengo un concepto
inferior de mí mismo, de tal manera que caigo en frustración y amargura, ¿sí? Y en fatalismo. Nosotros hilamos o caminamos entre esos dos extremos. O yo creo que soy más de lo que soy, o creo que soy menos de lo que soy. Y los dos extremos son pecaminosos. El uno es fatalismo y el otro pues es un orgullo exagerado, y los dos muestran altivez y soberbia. La autocompasión y la autopromoción son pecaminosas. No puedo tener un concepto sabio de mí mismo, pero si otros evalúan lo que yo hago, también siempre hay conceptos inadecuados. Porque algunos que están a mi favor, ¿qué van a decir? Todo está bien, pero algunos que están en mi contra, ¿qué van a decir? Todo está mal. ¿Cuál es el concepto que vale la pena tener y atender? El que viene de Dios. ¿Qué dice Dios de la iglesia de Filadelfia? Es una iglesia pequeña, es una iglesia débil, pero es una iglesia que se ha mantenido firme en medio de la oposición. En medio de la persecución de los falsos judíos, la iglesia se ha mantenido. Qué hermoso resultado de una iglesia pequeña. ¿Qué decían los de afuera de la iglesia de Filadelfia? No, esos son pocos, ¿sí? Esos no tienen fuerza. Es una iglesia que no tiene futuro. Es una iglesia que posiblemente no va a poder continuar. Esas eran las voces que se escuchaban. Y además había fuerte presión de la sinagoga de los judíos falsos. Pero el Señor dice, aunque son pocos, no han negado mi nombre y han guardado mi palabra. Y yo quiero que nosotros podamos entender eso, hermanos, porque cuando el Señor escudriña nuestro corazón, ese resultado es el que debemos atender. Cuando el Señor expone nuestro corazón, ese resultado es el que nos debe inquietar, porque si es favorable, saber que es por la gracia de Dios. Y si ese diagnóstico es desfavorable, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y pedir al Señor que tenga misericordia. Has guardado mi nombre. Una iglesia fiel, una iglesia leal. Nosotros mencionábamos en el estudio pasado con relación a la llave de David, un ejemplo que da el profeta Isaías en el capítulo 22, que es cuando se tiene que cambiar un mayordomo. No sé si ustedes recuerdan ese episodio. Había un mayordomo bajo el reino de Ezequías y ese mayordomo se llamaba Sebna. Pero Sebna fue un mayordomo infiel, desleal, que usó la oportunidad de ser mayordomo de la casa real y las llaves del palacio para hacer cosas que no debía hacer. ¿Y recuerdan qué hizo el Señor? Lo cambió. ¿Y recuerdan quién fue el sucesor de Sebna? Eliakim. Eliakim es el sucesor de Sebna. Y el Señor da una profecía en esa oportunidad donde dice, he aquí que será cambiado Sebna, porque Sebna es un mayordomo infiel, y se pondrá un mayordomo fiel, Eliakim, hijo del sacerdote Hilcías, porque él es un sacerdote conforme a mi corazón. Y sobre la base de ese mayordomo fiel y mayordomo leal, estableceré una profecía mesiánica que tiene que ver con Jesucristo. Eliakim en esa profecía mesiánica representa a Jesucristo, porque él dice que será como un clavo puesto, pero firme, y que no un clavo que se va a caer. Que Sebna era un clavo que no servía para colgar nada, que todo lo que se colgaba se caía, pero que Eliakim era como un clavo fuerte, hincado, que serviría para colgar, y que todas las naciones se colgarían de él, hablando de Jesucristo. Es muy importante lo que está diciendo aquí la palabra, porque está hablando de la fidelidad de los hermanos en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, pero la base del amor fraternal no son las relaciones sanas entre nosotros. La base del amor fraternal no es la compasión entre nosotros o la confianza entre nosotros. La base del amor fraternal se llama Jesucristo. Él es el fundamento del amor fraternal, Él es el fundamento de cualquier relación de fidelidad o de confianza. ¿Qué estaban haciendo los hermanos en Filadelfia? Estaban obrando. ¿Cómo eran sus obras? Fieles. Y el Señor dice, yo les abro una puerta. La puerta del evangelismo, la puerta de las misiones, la puerta para que vayan y pregonen el mensaje, porque ustedes han sido hallados fieles. Queridos hermanos, si la iglesia es pequeña, ¿qué debemos hacer los creyentes? Evangelizar. Tenemos la puerta abierta del evangelismo. Tenemos una puerta abierta para pregonar el mensaje del evangelio a aquellos que no lo conocen. No importa si tenemos poca fuerza o no. El Señor abre ante nosotros la puerta
del servicio, la puerta del evangelismo. Los hermanos de Filadelfia muy probablemente no estaban evangelizando. ¿Saben por qué no estaban evangelizando? Porque cuando uno es pequeño, ¿uno qué piensa? Es que si yo invito, me van a decir que dónde es la iglesia y esa dirección nadie la encuentra. Es que si yo invito, la gente me va a decir, pero esa es la iglesia del barrio, yo prefiero ir a la gran iglesia de la avenida. Es que si yo invito, me van a preguntar o van a venir y van a ver que no tenemos una sede determinada y se van a inquietar. ¿Sí me hago entender? O cuando invitamos a los grupos de la casa, a los grupos de oración, a veces tenemos temor porque decimos de antemano, yo creo que si lo invito, me va a decir que no. Y a veces escuchamos así a la persona que dice, no, es que yo estoy yendo a una iglesia. No, yo ya no lo invito porque él me dijo que él ya estaba asistiendo. O a mí no me gustan los evangélicos. No, yo no lo invito porque ya él lo escuché que no le gustan los evangélicos. Bueno, el Señor abrió una puerta ante nosotros. ¿Cuál es esa puerta? La puerta de la evangelización. Dios nos abrió la puerta. No solamente de servirle a Él, no solo de entrar a su reino, sino que Él mismo abre ante nosotros la puerta de la predicación, para que prediquemos el evangelio, porque Dios ha abierto la puerta para que muchos sean salvos. ¿Cuál es una condición para poder entrar por la puerta de las misiones, o la puerta del evangelismo, o la puerta de la predicación? Lo que dice aquí al final del texto, la fidelidad. No haber negado el nombre del Señor y haber guardado su palabra. ¿Qué es lo único que usted necesita cuando va a evangelizar o va a compartirle a otro el evangelio? La palabra fiel, el testimonio de lo que usted está viviendo de la palabra, la consistencia de lo que usted cree y lo que usted vive. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He abierto una puerta ante ustedes. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y luego en Juan 8:51 dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y luego en primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Y Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Queridos hermanos, una manifestación evidente de que estamos en el Señor se llama guardar la palabra de Dios. Guardarla, atesorarla. Cada 8 días hay muchos maestros de escuela dominical esforzándose cada 8 días por dar la palabra. ¿Qué debemos hacer los oyentes? Guardar la palabra, atesorarla en nuestro corazón, no pasarla por alto. Es importante que atendamos, no es simplemente un deber de tradición el llegar todos los domingos o sentarnos a una escuela dominical. No pensemos que aquel que nos está enseñando simplemente está parloteando cosas. Pensemos que aquel que nos está enseñando es un instrumento en las manos de Dios para instruirnos en el evangelio. Que aquel que nos enseña cada domingo en el grupo, en la escuela dominical o en los grupos de oración, en los estudios bíblicos, es un instrumento de Dios para que nosotros guardemos la palabra y no neguemos su nombre. Amén. Si así lo hacemos, vamos a sacar más provecho de lo que la palabra del Señor está dando para nosotros. Dios nos ha admitido en su iglesia, nos ha llamado para que le sirvamos, nos ha dado capacidades, pero también nos llama para salir. ¿Me están comprendiendo lo que estoy diciendo? Él nos incluyó en su iglesia, nos abre la puerta del reino de los cielos, nos abre la puerta para que le sirvamos dentro de la iglesia, pero también nos abre la puerta para que le sirvamos fuera de la iglesia. ¿Está usted sirviendo a Dios fuera de la iglesia? En medio de su vecindario, en su lugar de trabajo, con sus amigos, sus familiares y sus vecinos. ¿Está sirviendo usted a Dios? ¿Está aprovechando esa puerta que Dios le abrió? Ahora, esa puerta no es solamente para los ancianos o los predicadores. Esa puerta, ¿para quién está abierta? Para todos los creyentes. Es que yo no sé predicar, pero ¿usted tiene vecinos? ¿Quién no tiene vecinos? ¿Quién no tiene compañeros en su trabajo? ¿Quién no tiene amigos o familiares que no son creyentes? Es decir, usted tiene la puerta abierta para predicar, para servir al Señor y compartir. 3 puertas. Dios nos abre las puertas del reino de los cielos
como hijos suyos. Dios nos abre las puertas para que le sirvamos dentro de la iglesia, ejerciendo los dones que Él nos ha dado en diversas áreas del servicio de la iglesia, pero nos abre las puertas de las misiones para que vayamos y pregonemos el Evangelio. ¿Por cuál puerta debemos entrar? Por todas tres. Todos los creyentes tenemos la misma oportunidad de entrar por las tres puertas. Disfrutar el reino de los cielos, disfrutar nuestra iglesia y servir en ella, pero disfrutar nuestro trabajo, nuestro vecindario, compartiendo el Evangelio y dando testimonio del Señor. Que el Señor nos ayude. He abierto una puerta, dice el Señor. Inclinen su rostro, por favor. Señor, gracias por darnos tu palabra. Y porque tu palabra no solamente es profunda, sino que también es sencilla. Tu palabra no solamente es eterna, sino que también es práctica para el ya, para el hoy, para el momento. Tu palabra nos enseña hoy aspectos que probablemente muchos de nosotros no estamos cumpliendo y te pedimos perdón. Tu palabra nos enseña que la entrada al reino de los cielos tú la propiciaste, tú la determinaste y tú la hiciste por gracia a través de tu obra preciosa en la cruz. Gracias por llamarnos hijos tuyos y por abrirnos las puertas del reino de los cielos. Pero tu palabra también nos enseña hoy y nos exhorta que una vez entendemos el Evangelio por la fe que nos das, nos abre las puertas del servicio dentro de la iglesia. Nos da la oportunidad de ser útiles en la iglesia. Cada domingo, cada día que nos reunimos, qué privilegio poder ser útiles, haciendo algo, posiblemente pequeño o insignificante, pero algo para ti. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que han entendido que tú les has salvado para que te sirvan dentro de la iglesia. Gracias por cada uno de los que están deseosos y dispuestos y anhelantes de hacer algo, así sea pequeño o invisible, pero hacerlo para ti. Muchas gracias, porque es como la iglesia se edifica y como la iglesia se fortalece. Y aquellos que todavía no han podido ser útiles aquí en la iglesia, dales el privilegio, Señor, de poder servirte en pequeñas tareas o grandes, lo que tú hayas dispuesto para ellos. Pero gracias porque una vez nos edificas en la iglesia, nos afirmas en tu palabra, nos abre las puertas del evangelismo, nos abre las puertas para que llevemos el mensaje a otros. Gracias por aquellos que tú has capacitado para que lo hagan y lo han hecho con alegría. Y por aquellos que no hemos sido diligentes, perdónanos, Señor, y ayúdanos a siempre, semana tras semana, día tras día, presentar tu palabra a aquellos que nos rodean. Vecinos, compañeros, transeúntes, amigos, que compartamos tu palabra, Señor. Que abramos las puertas de nuestra casa para recibir vecinos y compartir el Evangelio. Que abramos las puertas del lugar de nuestro trabajo para orar por nuestros vecinos y compañeros y presentarles el Evangelio. Señor, haznos útiles en tu obra y haznos instrumentos en tus manos, y que el amor fraternal entre nosotros, sobre la base del sacrificio perfecto, redunde cada día para testimonio a muchos, pero especialmente para tu propia gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.